Nosotros somos el equipo 3. Expondremos el tema de microscopio de efecto túnel y somos los alfombrosos. Iniciaremos explicando qué es. El microscopio de efecto túnel es un instrumento que permite visualizar regiones de alta o baja densidad electrónica de los materiales a la escala de los nanómetros. Para ello usa una punta afiladísima que casi termina en un átomo. Basa su funcionamiento en la medida del flujo o corriente de electrones que se produce entre la punta conductora y la muestra también conductora. Estos microscopios son muy sensibles y alcanzan resoluciones de orden atómico. Durante mucho tiempo, los científicos dudaron que pudiéramos observar cualquier cosa más pequeña que unos cuantos cientos de nanómetros, mucho menos un solo átomo, debido a las limitaciones de la microscopía óptica. Las muestras debían ser mayores a 700 o 400 nanómetros y los átomos tienen diámetros entre 0.1 nanómetros y 0.5 nanómetros. En 1933 se diseñó el primer microscopio electrónico por Ernst Ruska en Berlín. Pudimos observar estructuras tan pequeñas como un virus, pero aún los virus más pequeños son 200 veces mayores que un átomo. En 1951 se inventó el microscopio de ionización de campo por Erwin Müller en Pensilvania, que provee características del arreglo atómico de una superficie mediante la ionización de átomos de un gas al colisionar con la superficie. Los iones impactan en una pantalla causando fluorescencia. Así se pudieron observar los primeros átomos o sus huellas. La revolución del MET. A medida que avanzó el siglo XX, los microscopios electrónicos siguieron evolucionando hasta que lograron la observación de átomos, aún de manera borrosa. Otra fuente mencionada desde 1972 de Russell Young y su grupo en la Oficina Nacional de Estándares Estadounidenses, hoy National Institute of Standards and Technology, NIST, crearon el primer STM. Dicho STM era muy susceptible a la percepción ambiental, particularmente a las vibraciones, por lo cual no tuvo mucho éxito. Después, en 1981, Jerry Binney y Henry Krocher del laboratorio Zurich en IBM en Suiza desarrollaron una herramienta superior para observar las superficies de átomo a átomo, el microscopio de efecto túnel o STM por sus siglas en inglés. Su funcionamiento se basa en el efecto túnel que sufren los electrones que viajan entre una punta muy cercana a una muestra al aplicar una diferencia de potencial. Por esto, se crea una corriente eléctrica que se mantiene constante mientras la punta se mueve. Después, en 1985, el mismo Jerry Brennan, junto con Christopher Gerber y Calvin Quick, crearon el AFM o el microscopio de fuerza atómica, basado en el microscopio de efecto túnel, pero ahora utilizaron la fuerza interatómica en lugar de señales eléctricas. El AFM es principalmente para utilizarse con muestras las cuales no tienen características conductoras de electricidad. Luego, en 1989, Donald Eager y Edgar Fischer del Centro de Investigación Almaden de IBM comenzaron a utilizar el CTM para manipular átomos individualmente y gracias a esto en la actualidad el ensamblado de moléculas utilizando CTM o AFM es una realidad. Sobre el funcionamiento del microscopio, a diferencia de un microscopio común, el cual usa luz para distinguir sus pruebas, a una escala más pequeña la luz interfiere con la información y la medida de las mismas. Como ya mencionaron antes, el microscopio del STM utiliza un fenómeno mecano cuántico llamado tunelización de electrones para lograr captar imágenes mucho más detalladas. Esta tunelización es básicamente resumida como un electrón logra atravesar una barrera física gracias a sus propiedades de onda, ya que sabemos que un electrón se comporta en la mecánica cuántica como onda y como partícula. Esto lo aprovecha este microscopio, ya que en las puntas y a la muestra se aplica una diferencia potencial constante, lo que hace que ocurra esta tunelización de electrones. Y mediante va avanzando la punta sobre cada molécula y átomo de la muestra, se registra qué tanta corriente de tunelización hay en cada punto medido. Estas mismas se van registrando y con ayuda de software se va haciendo un mapeo del material a escala atómica.
Tomando en cuenta estos datos de corrientes y resistencias, que en el ejemplo son en nanoamperes, se pueden llegar a sacar imágenes muy detalladas sobre las muestras. Estas son algunas imágenes obtenidas gracias a esta electrón de efecto túnel. Son oro. Una imagen muy famosa llamada el corral cuántico. Y a la derecha el corral cuántico y otras imágenes obtenidas con la misma técnica.